Intervención insólita del Tesoro estadounidense. Compra yenes en los mercados a través de la venta de euros. ¿Pero por qué está haciendo todo esto el gobierno de Donald Trump? Veámoslo. Insólita operación financiera del gobierno de los Estados Unidos. Ayer recibimos confirmación de que el Tesoro estadounidense compró casi 1.000 millones de dólares en yenes a través de la venta de sus reservas en euros. Vende euros para comprar yenes. ¿Y qué sentido tiene que el mismísimo gobierno de los Estados Unidos ejecute esta extraña operación financiera? Pues todas las claves para entenderlo ya las hemos venido desgranando en diversos vídeos en este canal. Vayamos paso a paso. El gobierno de Japón está en una situación financiero-fiscal muy delicada. Durante casi 3 décadas ha acumulado una deuda pública superior al 200% de su Producto Interior Bruto. Y ahora mismo el nuevo gobierno japonés quiere aumentar todavía más el ritmo de ese endeudamiento para estimular la economía. Claro, si tú ya tienes mucha deuda emitida y emites todavía más deuda, lo lógico es que los tipos de interés que tengas que abonar sobre el stock de pasivos estatales existente se incremente. Cuanto más pides prestado a los mercados financieros, ceteris paribus, más te van a cobrar esos mercados financieros. Pero claro, aquí hay un problema adicional. Si el coste financiero de todo tu stock de deuda se incrementa, los tipos de interés que vas a tener que pagar por toda esa deuda, no solo por la emisión adicional, sino por todo el stock existente conforme se vaya renovando, va a suponer un cargo creciente y demasiado oneroso para tus finanzas públicas. Si ya gastas más de lo que ingresas y la factura de intereses anual se te va a disparar, pues entonces tu déficit presupuestario se te va a ir por las nubes, lo cual va a requerir mayores emisiones de deuda simplemente para pagar los intereses de la deuda ya existente. Y sí, en principio el gobierno japonés tiene una alternativa para endeudarse más sin tener que pagar tipos de interés más elevados. Y esa alternativa pasa porque el Banco Central de Japón, directa o indirectamente, compre la deuda, los pasivos, que va emitiendo o renovando el gobierno japonés. De hecho, es algo que el Banco Central de Japón estuvo haciendo durante mucho tiempo. En ese caso, el Banco Central de Japón actuaría como prestamista directo o indirecto del gobierno mediante la creación de nuevos yenes. Pero aquí nos topamos con otro problema. Si el Banco Central de Japón, para darle más financiación al gobierno, tiene que crear más yenes, eso va a presionar a la baja el valor del yen. Solo en caso de que la población japonesa quisiera incorporar en sus saldos de tesorería muchos más yenes de los que existen en la actualidad, esa mayor oferta de yenes, compensada por una mayor demanda de yenes, no depreciaría el valor del yen. Pero ahora mismo no es así. La demanda global de yenes no puede aumentar tanto como lo que tendría que aumentar la oferta de yenes para financiar al gobierno. Con lo cual, toda monetización directa o indirecta de la deuda pública japonesa o toda política monetaria del Banco Central de Japón para maniatar los tipos de interés que el gobierno japonés paga por su deuda, todas esas operativas se traducen en una pérdida de valor del yen, es decir, en mayor inflación interna y en mayor depreciación exterior. Y justamente lo que hemos venido viendo durante los últimos meses es que el tipo de cambio entre el yen y el dólar se ha ido depreciando hasta niveles cada vez más altos y más dañinos para el poder adquisitivo de la población japonesa. Con lo cual esta es en principio la disyuntiva a la que se enfrenta el Estado japonés. Si quiere endeudarse más, o paga tipos de interés más altos o deprecia en mayor medida el yen, y ninguna de ambas alternativas le gusta demasiado. Pero en realidad existe un tercer camino, que es el que teme el gobierno de los Estados Unidos, y es que el Estado japonés ha acumulado a lo largo de su historia una enorme cantidad de reservas internacionales en dólares que están materializadas en títulos de deuda pública estadounidense. Con lo cual, en principio, existe una tercera opción que permitiría topar los tipos de interés de la deuda sin depreciar el yen. Básicamente, el Banco Central de Japón evita que suban los tipos de interés de la deuda pública japonesa. Eso es verdad, añade presión depreciatoria sobre el tipo de cambio entre el yen y el dólar, pero el Tesoro japonés vende en el mercado sus tenencias de deuda pública en dólares, cobra dólares y utiliza esos dólares
para recomprar yenes, con lo cual la presión depreciatoria sobre el yen se ve compensada por las ventas de dólares y las compras de yenes que ejecuta el Tesoro japonés. Y aunque hay varios pasos implicados en esta operación, al final no es tan extraña. Lo que estamos describiendo es que el gobierno japonés hace frente a un gasto extraordinario, gasta más de lo que ingresa, con ingresos extraordinarios vinculados a su ahorro histórico materializado en títulos de deuda pública estadounidenses. Vendo los títulos de deuda pública estadounidenses y con ello financio mi déficit. De ahí que no tenga por qué haber ningún tipo de depreciación del tipo de cambio implicado. Pero claro, cuando el gobierno japonés, uno de los mayores tenedores del mundo de títulos de deuda pública estadounidenses, decide liquidar parte de su tenencia de deuda pública del gobierno estadounidense, eso lo que provoca es que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense aumente todavía más. Y esto es algo que desde luego no le gusta al gobierno de los Estados Unidos por algo que ya hemos venido explicando en vídeos anteriores y que todavía se agravaría más si el gobierno japonés lleva a cabo esta operación. Pero antes de explicaros las repercusiones que todo esto tiene sobre la economía estadounidense, motivo por el cual el Tesoro de los Estados Unidos ha decidido participar en esta intervención histórica sobre el tipo de cambio entre el yen y el dólar, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en renta fija en este entorno de tipos de interés crecientes, tanto más crecientes cuantos más bonos estadounidenses liquide el gobierno japonés, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que aparece en este vídeo, Mintos. Mintos es una plataforma europea de inversión regulada bajo el marco MiFID que habilita a los pequeños ahorradores a invertir en bonos corporativos de alto rendimiento. Esta categoría de bonos tradicionalmente estaba reservada a inversores institucionales o a grandes patrimonios porque se requerían inversiones mínimas superiores a 10.000 euros por bono. Mintos, sin embargo, permite que los ahorradores inviertan en esta categoría de inversión desde solo 50 euros a través de su instrumento de bonos fraccionados. El inversor puede escoger manualmente en qué bono concreto, de qué sector, de qué emisor y a qué plazo invierte sus ahorros, o puede alternativamente invertir en una cartera automatizada y diversificada de estos bonos corporativos de alto rendimiento. Cuando hablamos de bonos corporativos de alto rendimiento, estamos hablando de rentabilidades anuales que oscilan entre el 8 y el 12%, por tanto claramente superiores a la inflación o a los tipos de interés que actualmente está abonando la deuda pública, aunque, claro está, esa mayor rentabilidad de los bonos corporativos de alto rendimiento también conlleva un mayor riesgo que el de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Si queréis obtener más información sobre este tipo de inversión, que puede proporcionaros ingresos fijos, periódicos y previsibles por encima de la inflación, podréis registraros en Mintos y obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿por qué al gobierno estadounidense le preocupa que el gobierno japonés pueda vender títulos de deuda pública de Estados Unidos para financiar su extraordinario déficit público sin depreciar el yen? Pues porque al vender títulos de deuda pública estadounidenses, el tipo de interés de la deuda pública de los Estados Unidos sube y, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, lleva bastante tiempo subiendo. El tipo de interés de la deuda pública a 30 años supera el 5,2%, su nivel más elevado en casi 2 décadas, y el tipo de interés de la deuda pública a 10 años se va dirigiendo hacia el umbral psicológico del 5%, también uno de los más elevados de las últimas décadas. Y esto es un problema para la economía estadounidense porque, por un lado, y como ya explicamos en un vídeo anterior, la elevación del tipo de interés de la deuda pública también incrementa los costes de financiación de las empresas privadas, que tienen que competir con el Tesoro estadounidense por captar esa financiación. De tal manera que, por ejemplo, todas las inversiones masivas que se están haciendo en inteligencia artificial emitiendo deuda les van a salir más caras a las compañías de inteligencia artificial. Y eso puede poner en riesgo la viabilidad de muchas de esas inversiones y, por tanto, el crecimiento de la economía estadounidense. Pero, por otro lado, también es un problema para la economía estadounidense por la dinámica de endeudamiento que hemos descrito antes en el caso del gobierno de Japón. Hemos dicho que si el gobierno de Japón aumenta su déficit y sube el coste de la deuda, entonces conforme tenga que ir renovando el stock de deuda ya existente, la factura de intereses se le va a disparar. Pues bien, esto mismo le puede ocurrir al gobierno de los Estados Unidos.
Estados Unidos también tiene mucha deuda viva que ha de ir renovando y por eso estos altos tipos de interés lo que hacen es agrandar notablemente la factura anual de intereses del Tesoro, que de hecho ya supera el billón de dólares. Pero claro, cuanto más altos y más tiempo altos estén los tipos de interés, peor es esa dinámica. Por eso, en pocas palabras, lo que le acaba de proponer el Tesoro estadounidense al Tesoro japonés es lo siguiente. ¿Por qué no financiáis vuestro déficit público mediante una política monetaria demasiado laxa para mantener la estabilidad de precios? No financiéis vuestro déficit público vendiendo títulos de deuda pública estadounidense. Financiadlo con una política monetaria demasiado expansiva y yo, Tesoro estadounidense, me voy a encargar de intervenir en el mercado cambiario para evitar la depreciación del yen, que resultaría de financiar el déficit público japonés mediante política monetaria expansiva. ¿Y cómo ha intervenido el Tesoro estadounidense en el mercado para evitar la depreciación del yen? Pues esto es lo que ha sorprendido a muchos y no debería. Ha intervenido vendiendo euros. ¿Por qué el Tesoro estadounidense utiliza euros para comprar yenes, elevando en consecuencia el valor del yen a través de la depreciación del euro? Pues por varias razones. El Tesoro estadounidense no puede crear dólares. Esa competencia es exclusiva de la Reserva Federal. Lo que puede hacer el Tesoro estadounidense es emitir deuda pública en dólares para captar dólares y utilizarlos, en su caso, para comprar yenes. Pero claro, si tú emites deuda en dólares para comprar yenes, el efecto marginal de esa política es encarecer el coste de la deuda pública estadounidense, y eso es justo lo que se quiere evitar. Por tanto, esa vía de emitir deuda en dólares para recomprar yenes no es una vía funcional. Lo que puede hacer el Tesoro estadounidense es utilizar sus reservas de moneda extranjera para comprar yenes. Y el problema es que sus reservas de moneda extranjera están divididas básicamente en dos categorías: reservas en euros y reservas en yenes. Obviamente, el Tesoro no va a utilizar sus reservas en yenes para recomprar yenes, porque eso no sirve de nada. Retiro un yen de circulación y añado al mismo tiempo otro yen a la circulación. Lo que sí puede hacer es utilizar sus reservas en euros para recomprar yenes. De esa manera evita que esta política se traslade en un mayor coste, al menos a corto plazo, de la deuda estadounidense y a su vez contribuye a fortalecer el yen mientras el gobierno japonés va financiando su déficit con una política monetaria de tipos demasiado bajos. Ahora bien, todo este esquema de intervención tiene las patas muy cortas. Son parches a corto plazo para intentar conseguir una dinámica especulativa virtuosa para los intereses de Estados Unidos y Japón en los mercados cambiarios. Que los especuladores anticipen que pueden llegar nuevas intervenciones del gobierno estadounidense y por eso tomen posiciones largas en yenes a la espera de que pueda llegar esa intervención y puedan embolsarse ganancias. Pero mientras tanto, mientras se reproduce esa dinámica especulativa alcista en yenes, pues el tipo de cambio del yen no se deprecia y no se traslada sobre el poder adquisitivo de los japoneses. Sin embargo, este es un juego al que los mercados terminan aprendiendo a jugar y deja de funcionar en el extremo, porque ni el gobierno de los Estados Unidos tiene potencia de fuego suficiente como para estabilizar los tipos de interés y los tipos de cambio en Japón, al menos mientras se niegue a emitir deuda pública en dólares para ello, pero si la emite, el coste financiero de su deuda aumentará, y tampoco el gobierno japonés tiene toda esa potencia de fuego, sobre todo si se niega a vender títulos de deuda pública estadounidenses. Y si los vende, pues entonces el coste financiero de la deuda de los Estados Unidos aumentará. Al final, por tanto, o el gobierno de Japón deja de endeudarse a los peligrosos ritmos actuales, o bien los tipos de interés de la deuda pública japonesa y de rebote estadounidense subirán, o el tipo de cambio del yen frente al dólar se depreciará.